Estamos en París, una de las ciudades más lindas del planeta. Y sí, no cabe duda de que es una ciudad hermosa. Edificios muy bonitos, muy bien conservados, pero lo que está por dentro de ellos, ahí es donde encontraremos miles de historias. Y una de las historias que más ha llamado mi atención aquí en París es la historia de la gente que se viene a vivir acá. Historias de migrantes que vienen sea a trabajar, sea a estudiar, sea lo que sea que vengan a hacer. Porque en París, ya que el costo de vida es tan elevado, hay tanta demanda de habitación y tan poca oferta, conseguir dónde vivir en esta ciudad es un problema serio. Y de ahí sale una solución: los microapartamentos de 9 metros cuadrados. En su gran mayoría con baño compartido. Y eso es lo que vamos a explorar en este momento. El estilo de vida de aquellos que, por elección propia o porque les toca, vienen a vivir a París en este tipo de mini apartamentos parisinos. Estamos en el arrondissement 15 y el edificio que vamos a explorar es este pequeño edificio de 4 pisos, 1, 2, 3 y el techo siendo el cuarto piso. Usted lo ve a simple vista y parece un edificio normal. Usted dirá, bueno, tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apartamentos. No, señor, se equivoca. Nomás en el último piso hay como 6 apartamentos. Pero ¿qué es lo que pasa con estos microapartamentos? Para suplir la gran demanda de habitación de París, dueños de apartamentos y pisos enteros lo que hicieron fue subdividir apartamentos grandes en microapartamentos y así rentarlos por separado y ganar más ingresos. Pero hay otro, sobre todo en edificios viejos como este, donde en la época, en las plantas de abajo vivía la gente de dinero y en las plantas de arriba dejaban las habitaciones para el servicio, para los cocineros, para los que limpiaban, los que atendían a la gente rica. En este video vamos a ver 2 apartamentos. El primero es este edificio y el segundo es este edificio de aquí, mucho más alto. Vea esa fachada tan bonita. Un edificio clásico, esos que usted se encuentra en cualquier lugar cuando viene a París. Vamos por el primero y después rematamos con este aquí, el segundo, y comparamos. Aquí en París esto es muy común. Se pone el código y al poner el código la puerta se abre ya automáticamente. Me han aconsejado fuertemente de que me asegure de que la puerta esté cerrada por detrás de mí. Yo no sé cómo esté la cosa en París en estos días, pero me aconsejan que siempre me asegure que deje cerrado. Este es el edificio. Aquí tenemos las cajas donde dejan el correo. Tenemos la parte trasera del edificio, que si entramos aquí es solo una casa de un solo piso. ¿Qué habrá ahí? El apartamento de alguien seguramente, porque ahí veo ropa colgada y todo lo demás. Subiendo por el primer piso tenemos estas 2 puertas. Estos son apartamentos más grandes, de varias habitaciones, donde vivía pues la gente de billete de la época. Aquí tenemos otro conjunto de apartamentos que cumple con esa misma modalidad. Inclusive en este hoy hay una fiesta de unos niños. Y la magia ocurre a partir de este piso. Póngale cuidado a esta primera puerta. ¿Ustedes se imaginan lo que hay aquí adentro? Pues sí, señores, para los pisos de arriba el baño queda aquí. Usted alquila su apartamento allá arriba, pero comparte el baño con toda la gente que alquila su piso allá arriba. Esta es su taza, aquí hace usted sus necesidades. Vamos a cerrar la puerta y vamos a continuar por acá, donde tenemos en el último piso 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Cada una de estas 5 unidades es un apartamento completamente independiente al otro y cada una de estas unidades va al baño ahí. Y sean bienvenidos a la París de los 9 metros cuadrados. Buenas, buenas. Buenas. Querida, mucho gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Paola. Gracias por dejarnos entrar a tu apartamento. Vamos a hacer un house tour en este momento. Un pequeño house tour. Entonces, pues el house tour empieza aquí y termina aquí básicamente, ¿no? Porque pues la cocina es esta de aquí, la ducha es esta de aquí, tenemos una nevera justo aquí a la izquierda y las 2 camas. Mi hermano, mucho gusto. ¿Cómo vamos? Sebastián, Sebastián. ¿Ustedes son parientes o algo así? es el mamá. Mi hijo. Mamá e hijo, madre e hijo. ¿Y ustedes 2 viven aquí? Sí, Y te puedo preguntar, ¿hace cuánto estás aquí en París? hace 2 años. ¿Estás nuevecita? Sí, Pues, estrenando. Estrenando hogar. 2 inviernos nada más. 2 inviernos nada más. ¿Y con qué viene este apartamento? Porque entonces uno da la vuelta por aquí, aquí hay otra cama y ahí se acabó, ¿no? Porque si nos metemos aquí al lado de la ventana y vemos el apartamento desde aquí, lo podemos ver ya como más completo. Esta es la cama de quién. ¿Quién duerme aquí? Yo. La mamá duerme aquí. Claro, la mamá tiene derecho a la cama grande, hermano. Y usted, Sebastián, duerme en esta cama de aquí. Y pues este es el espacio. ¿Esta caja negra qué es? El closet. Donde guarda la ropa. ¿Y usted dónde la guarda? Ahí en ese otro.
El closet es la cajita blanca de abajo. ¿Cuánto vale vivir en un apartamento de estos? En este momento yo pago 530 euros de renta y 10 de aseguranza. 10 euros de seguro que cubre cualquier tipo de daño, Sí. robo, lo que sea. No, robos no, solo riesgos como de agua o luz. ¿Y tú vienes de dónde? De Colombia, soy de Medellín. De Medellín. Y en Medellín vivían en una casa más grande que esto. Claro, gigante, impresionantemente grande, gracias a Dios. ¿Y cómo ha sido ese cambio de venir de Medellín a París? No en cuanto a la ciudad, sino en cuanto a vivir en un espacio pues mucho más cerrado. Muy duro, de verdad que sí, porque la primera vez que yo llegué y entré aquí fue muy impactante ver el espacio tan reducido y más que cuando yo llegué acá vivía o la persona que me recibió y yo dormía con ella y llegar a compartir un espacio tan pequeño, tanto en lo personal para uno cambiarse, para todo. O sea, tú llegaste a compartir este mismo espacio pero con otra persona que Con no era tu otras hijo. 2 personas que no ¿Vivían 3 aquí? Sí. ¿Cómo hacían para distribuirse? O sea, No, yo dormía ahí con ella y aquí dormía el hijo de ella. El hecho de que no tienes donde vestirte, porque no hay privacidad, entonces párate allá claro. mientras yo me O visto sea, allá. tú, por ejemplo, salías a tomar tu ducha aquí Ujú. y salías... ¿Y dónde? ¿Cómo es la, cómo es la logística ¿Cómo ahí? es la logística? Tú te bañas, sales de la ducha, coges la toalla. Entonces yo, por ejemplo, le digo a él o le decía a las personas que están, ay, háganle para allá mientras, o ellos se hacen allá y tú te vistes. Entonces te escondes como en esa esquinita de ahí, Sí, mientras los otros se hacen acá, sí. y ahí te puedes ya vestir Pues, tranquila. y ahora pues que estamos en confianza, yo le digo a él, pues volteese mientras yo me visto. Y hermano, ¿usted lleva aquí cuánto tiempo? 4 meses. Hasta el momento pues el vivir, obviamente sí he cambiado un poco de mentalidad y todo eso. Una ciudad muy bonita, muy cultural. Pues muchos duros, ¿no? Porque la zona de confort que ustedes dejaron allá en Colombia, en una ciudad que es ultra bella como Medellín. Tú me decías aquí fuera de cámara, a ti nadie te sacó corriendo, no fue que sufrieran, allá pasaran No. hambre, o No. que los amenazaran, o nada de eso, fue una elección propia. Propia, sí. Y de romper esa zona de confort, pero de una forma monumental. Sí, porque inclusive avisé en mi trabajo, me voy. Era profesora. Sí. Era profesora en Colombia, tenía mi transporte, vivíamos en una muy buena casa. ¿Qué te motivó? No, ¿sabes qué? Circunstancias de la vida que pasan y sentía que no encontraba como mi lugar. Sentí también como que ya había pasado muchos ciclos en mi trabajo y se me está como cerrando como muchas puertas y yo dije, no, me voy para otra parte, a empezar de cero, a conocer y si no, pues no me va bien, pues me devuelvo y ya. Yo te siento a ti una energía berraca, fuerte. Entonces yo creo Sí. que metiéndole la ficha, porque aquí nos encontramos tardecito, porque justo estabas estudiando francés, ¿no? Estabas en la escuela. Estoy haciendo unos cursos los sábados de 9 a 5 de la tarde, francés, porque para mí sí es muy fundamental y mi meta es que de acá a diciembre yo tengo que hablar fluido el francés. ¿Posibilidades de salir de este apartamento uno más grande? Sí, estoy en esa, si Dios quiere. ¿Y a qué tipo de apartamento sería más grande? ¿Pasar de 9 a 15 es como un buen cambio? 15, 17 metros, inclusive ahora pues con mi sueldo, porque también tengo un contrato. ¿Cuánto costaría alquilar un apartamento de 20 metros cuadrados? En este momento entre 900 y 1100 euros. Que hacer esa plata aquí no es fácil. No, para nada, Paz. Es complejo y más sin papeles. Esta es pues la ducha. Tiene que unos 2 metros, casi 1,90. O sea, podría yo caber ahí. Yo mido 1,87 y llegaría por ahí aquí. Yo creo que está bien de tamaño. Arriba un pequeño lugar para guardar cosas como el papel higiénico en este caso. Aquí tenemos una buena tubería. Se le ven los tubos al apartamento. La basura, un tapetico. Y justo al lado de la ducha la cocina, ¿no? Que este sería pues el lavaplatos, que funciona, me imagino yo, como lavamanos también. Yo me imagino que aquí se lava uno los dientes también ahí. También, ese es multiuso. Ese es multiusos, o sea, esto es un lavaplatos, manos, lava todo. Esta es la cocina, ¿esto es una estufa que viene incluida o la compraste tú aparte? No, esa parte, la que viene incluida se dañó, que es la de abajo, que es la luz también. Ah, sí señora. O sea que el apartamento viene con la de abajo, pero está dañada y no te quisieron reparar eso. Yo dije, ay, simplemente como se dañó, ya. Entonces, vinieron y sí, le pagamos a alguien que viniera, la arregló y volvió y se dañó. Entonces yo dije, pues no le voy a botar más plata a eso. Aquí son cajones como para almacenar lo que uno almacena en las cocinas normalmente, los condimentos. Sí. El café, oiga, los colombianos, ¿por qué será que tomamos café instantáneo teniendo tan buen café ustedes que son de Medellín? No, pero sí, también. Hace poquito una amiga me trajo de Juan Valdez. Sí, no, porque mi mamá sí igual, ella toma el instantáneo. Yo, mamá, estamos en Colombia, por favor, el instantáneo no. Y bueno, estos son cajones para almacenar cositas. Y aquí justo, si damos la vuelta, pues la nevera.
Esa también viene incluida en el apartamento, me imagino. No. Ah, te toca a ti ponerla. O sea, todo lo que es camas, electrodoméstico, todo te toca traerlo a ti. todo. Cuando yo alquilo un apartamento de estos, me lo entregan desocupado. Usted mira a ver cómo hace. No, depende. Hay unos que vienen amoblados en la cocina o y con un canapé. El canapé, sí. Eso, un canapé y la nevera y la placa. O nevera o lavadora. Me acabas de hacer caer en cuenta. ¿Ustedes dónde lavan entonces? En la lavandería o donde una amiga. Ah, que me bueno. presta De esas de la- monedas que uno echa plata. Sí, sí, queda acá a la vuelta. Sí, Muy sí. aseada. Y aquí es como un tendedero para las toallas, porque lo demás lo secarán allá Sí, en la lavandería. Esta es la puerta de la salida y aquí están los zapatos. Esto es muy popular, este mueble en los apartamentos pequeños, porque cabe, es delgado, se abre y por dentro Sí, sí. hay harto espacio, ¿no? Sí, hay Mire todo. toda la cantidad de zapatos que caben. Es un mueble, eso es de Ikea, si no estoy Es de mal, ¿no? Ikea, Ellos sí. saben, es que Ikea sabe cómo es la vuelta. Esto es para cuando hace mucho calor y esto es para cuando hace mucho frío. Sí. ¿Y estas dos camitas las trajiste tú? ¿O ya venían con la gente que vivías aquí? Bueno, la gente que vivía acá fue la que me vendió todo. Ella al irse me dijo, te vendo todo en tanto y yo se lo fui pagando. ¿Cuánto fue ese tanto? Ese tanto fueron 500 euros. Por todo lo que vemos Por aquí. todo lo que había acá. Sí. Y aquí tenemos la vista a el arrondissement 15 de París, que es la calle, justo allá abajo fue donde yo empecé el video, para que se den cuenta que estamos en el techo del edificio que les mencioné desde abajo. Vea, aquí está la teja, el apartamento de al lado, la ventana de al lado y los otros pues mirando hacia atrás. Esto es, amigos míos, París en 9 metros cuadrados. Hija, mucho gusto. Mi nombre es Juan. ¿De dónde viene su merced? De Pereira. Pereira, y aquí tenemos a Paula, Paula. Bogotá. Bogotá, Pereira, Medellín, Morcho, Colombia, A todos. en París. Tú me decías por Instagram que hablamos que viviste en un apartamento de 9 metros cuadrados también. Sí, fue una época de 2 semanas. Fue cuando a mí me echaron de otro lugar. Me echaron y bueno, ¿Qué me hizo? dejaron encerradas. ¿Qué se puso a hacer No hice allá? nada, ese es el punto. No hice nada. Enfrenté una situación, vi que me estaban como hurtando mis productos, etcétera, lo enfrenté, a la persona no le gustó, me sacaron, me llevaron con la policía porque me dejaron encerrada, entonces prácticamente mis amigos me brindaron la mano, era un apartamento, yo creo que sí, como este, pero a diferencia de que las camas estaban así, ellos dormían en la parte de abajo y había como un camarote en la parte de arriba, a diferencia de este, ellos tenían baño adentro, entonces ¿Pero como eso es bueno o malo? malo. Cierto que yo creo que en este Es caso muy es mejor pequeño. afuera. Sí, es mejor afuera, es muy pequeño porque literalmente nos escuchábamos literalmente en las mañanas, entonces era como súper incómodo. ¿Y uno de esos cuánto cuesta también? Aquí ya me dijeron el precio, pero ese allá cuánto costó, por Ese, ejemplo. ellos me dijeron que con arriendo, con servicios y todo, 650. Y esa es la opción más barata para vivir en París, ¿no? Pues yo vivo en uno de 600, pero es no moblado y es un poquito más afuera. Es que siento que como que en este sector más centrado es más caro y más pequeño. ¿Cuál ha sido como lo más duro de vivir en un apartamento tan pequeño en tu experiencia? Bueno, como yo estuve como compartiendo, siento que la convivencia, o sea, no podíamos mover absolutamente nada. Era Pero como, compartiendo con quién. era una pareja de colombianos. Era Eran una- tres personas en igual una- que tú. Tres personas en un espacio así grande como este. Sí, pero lo que te digo, la diferencia es que yo dormía arriba, ellos abajo, pero digamos, si yo me levantaba del camarote, me cascaba en la cabeza. Claro, y los movías a ellos abajo. Exacto, y claro, yo como me echaron todas mis cositas al lado, la maletica, si íbamos a cocinar, corre la maleta, vuelva a poner la maleta, si íbamos al baño, corre las cosas. Toda una logística. ¿Tú tienes algo que decir? Te veo pensativa. ¿Cuál es tu experiencia aquí en París? Ay, no, amigo, lo que no me ha pasado en otro lado. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? En 2 años. Ah, están todos nuevos. Así. Bueno, me tuve que ir a mi amigo porque llegó su mamá. Entonces, pues me tuve que ir porque pues llegó su mamá. Entonces me fui a vivir con una colombiana a una casa y yo vivía en el último piso, pero no me podía parar, era agachada porque era muy bajito. ¿Pero cuánto mides tú? 1,60. Imagínate. ¿Y el apartamento, el techo era menor que eso? Sí, entonces cuando estaba viviendo ahí vino mi hermana y mi hermana me obligó a irme de ahí porque como que uno entra acá en un estado de que es normal vivir así y no Sí. es normal vivir así. O sea que ahorita ¿dónde vives? Ahorita sí vivo en un apartamento bien. La pregunta del millón es ¿por qué venir a París, dejar Colombia, esos apartamentos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Yo pienso que hay una idealización del país, no sé si en Colombia o en Latinoamérica, de que pues acá pues te vas a volver rico, yo no sé, pero cuando vienes de manera irregular, el trámite administrativo es horrible. Y yo siento que yo vine por una idealización que
me creé Sí, y pues uno es se muy queda difícil porque el también tema uno dice, bueno, ya pasé tantas cosas, puedo dar aguante, pero pues uno no sabe hasta cuándo va a dar aguante, porque por ejemplo yo tengo una calidad de vida buena en Colombia, o sea, entonces Esa es como la que pregunta, y además que uno tú se vienes de pone, Pereira, ¿no? Que es un sí, clima delicioso, sí, montañas sí, bonitas. la casa. Medellín, mejor dicho, no hay nada más que decir de Medellín. No, Medellín Una es lo ciudad mejor. preciosa. Tú que llevas 5 años aquí, ¿ha valido Yo la no. pena? Sí, en muchos sentidos sí, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero lo que ya hice es muy cierto. Acá la administración francesa es traba tras traba. Afortunadamente yo llegué con papeles y he tenido siempre papeles, pero sí soy testigo fiel de que cada año es una cosa diferente. Y un apartamento de 100 metros cuadrados como en Bogotá No, eso es, ¿en París? No, No, eso es no, es imposible, es ¿no? imposible, es imposible, de verdad. Pasan los 3 4 millones de euros. Que en Colombia le pongo así, echando números al azar, 150.000 euros, se compra uno algo de 80, 90 No, metros sí, cuadrados sí. y hasta más. No. Y aquí entonces la cosa es en serio. No, sí, acá yo, o sea, mi sueño no es comprar, No, es que no es posible, no es se comprar puede, vivienda no, en Francia. París. Pero como tal, la vida es mucho más cara también y conseguir algo propio es demasiado difícil en París. Conseguir aquí trabajo y los euros en el bolsillo sí es tan fácil como lo pintan. Sí, es como que uno tiene muchas oportunidades. Personalmente yo estoy en la restauración y la hotelería y es como mañana consigo trabajo fácil. ¿Bien ¿sí? pago? Bien pago, sí. ¿Bien pago qué es? ¿Unos bien pago. 1.500 euros al No, mes? yo me echo 2.500 euros siendo mesera. Pero esos 2.500 es como que se la suda. Sí. O sea, se la Cada tiene una. que sudar. O sea, usted no para un minuto. No, claro, una semana con ese ritmo y uno queda agotado. Muerto, muerto. Pero bueno, yo también pienso que la demanda laboral es de pronto alta digamos, en casos como los trabajos que nosotros hacemos. Obvio. Y hay que entrar a ver si la demanda laboral de un ingeniero, o sea, cómo es esa demanda. Yo realmente De un la profesional. desconozco porque, pues, digamos, yo sí puedo decir que para limpiar casas y para cuidar niños es lo único que hay en París, o sea. Sí. ¿Tú y qué que haces? Yo hago eso. Tú llevas viviendo aquí 2 años en Sí. París y en Sí. el apartamento también. Sí. ¿Qué problemas has tenido desde que vives aquí? El apartamento no tiene aireación. Cuando es invierno, el apartamento suda, literal. Caen gotas de agua y hace más frío acá adentro que afuera. Las paredes sudan impresionante. Entonces es un problema de humedad fuerte y que lo tienen todos los apartamentos de aquí. Háblame de los gastos aparte, son 550. 530 de arrendo más los 10 de la Surance. La electricidad, que inclusive aquí por ser tan central, en invierno llegué a pagar 98 euros de electricidad y ahora bajó un poquito, pero bajó a 86 euros. ¿El agua se paga o esa no? No, aquí en París no se paga el agua. ¿El metro cuánto es? Ah, bueno, en el tema del transporte, el Paz Navigo está en 86,40, que me parece muy económico, porque hicimos una vez la cuenta y yo me gasto esos 86,40 en una semana de trabajo. O sea, Entonces, que vale la pena. vale mucho la pena, sí. Ahí vamos como en 720, pongámosle ahí como por Más la redondear. comida. Ahí ya llega a 1000. Mucho más porque, no sé si sea mi cultura, merco mucho. Compro mucha comida y pues ya aquí el arroz no sabe igual, pero trato de cocinar muy a lo colombiano y ella lo ha visto. Yo mensual me gasto 250 euros de comida Para los dos. para nosotros dos. Que más o menos redondeando son unos 1.000 euros en gastos, solo gastos para vivir aquí Ujú. y vivir en un apartamento como este. Sí, más lo que ya, pues si uno sale por ahí, obvio, consume. Y bueno, Eso. si tú con tu hijo aquí se gastan, bueno, 1.200, pero los gastos de Sebastián deben ser también otros. Más Claro. o menos al mes, ponle para vivir los dos, necesitan que unos 1.500. No más porque igual también envío dinero a Colombia y ayudo a mi mamá con los servicios de la casa de ella. O sea, lo que uno se gana aquí se lo gasta apenas llega. Sí. Apenas llega el Apenas pago. llega hay que empezar a distribuir. Y que hay que ahorrar también para las vacaciones, ahora porque vienen los Juegos Olímpicos, pero normalmente agosto es muerto en París. Toda la gente se va, entonces no hay trabajo, entonces uno tiene que ahorrar para agosto. Y chismoseando donde estamos en el mapa, tú estás a unas cuadras de la Torre Eiffel. Ah, sí, en los vidrios del frente se ve el reflejo cuando ella alumbra y si sales acá a la esquina se ve y si sale a la vuelta también. Se ve muy bonito el 14 de julio cuando son los fuegos artificiales
se ve muy bonito, pero también es un rollo, porque tienes que demostrar cuando hay un evento cerca que cierran todo, tienes que demostrar que vives en esta zona para poder ingresar a él. Querida, pues muchas gracias por tu mucho tiempo, gusto, gracias un por placer. mostrarnos tu habitación, tu hogar. Mucha suerte, aprender francés, ¿no? Esa es la clave del éxito. Sí, tengo que hablar très bien francés. Tiene que hablar très bien. Ok, d'accord. Y a unas pocas cuadras de la Torre Eiffel tenemos este lindo edificio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos en el corazón de París. Vamos a entrar a investigar, porque aquí lo que vamos a ver los hará alucinar. Como siempre en París se pone un código, la puerta se abre. Miren este edificio tan lindo como es por dentro. Aquí voy a oprimir el apartamento de mi amigo que nos va a dejar ver su habitación. Entramos. Si se dan cuenta, vea esa escalera linda. Y aquí tenemos el consultorio de un doctor. Pero, ¿cómo es posible que haya apartamentos de 9 metros cuadrados donde también está el consultorio de un doctor en París? Tenemos un ascensor. La cosa es que en este edificio está dividido en dos. Los apartamentos grandes y de lujo, caros, y aquí al lado tenemos una puerta que dice servicio. Una locura. Esa es la puerta que nos llevará al apartamento que vamos a investigar. Usted atraviesa todo este pasillo. Las familias de mucho dinero hoy en día todavía se ve que alquilan el apartamento del servicio, que son esos de 9 metros cuadrados, cuando necesitan una niñera o alguien que les ayude con el aseo, un cocinero, lo que sea. Pero hoy, en la actualidad, con tanta demanda que hay de apartamentos, ahora los alquilan como si fuera un apartamento independiente. Vea el edificio tan bonito que es. Y nosotros entramos por esta puerta, que es el área de servicio, amigos. Aquí ya nos vamos a dar cuenta de que la realidad es distinta, porque la escalera, véala cómo es, y no tenemos ascensor. Debemos ir hasta el último piso a pie, solo por vivir en la parte trasera del edificio. Aquí el estado pues ya es otro, las escaleras un poquito más viejas, las puertas también. Último piso. Uy, el personaje que vive aquí debe tener muy buena pierna, hermano. Y ya, creo que hemos llegado. Creo que esa es nuestra puerta. Este es nuestro apartamento. Mi hermano. Bienvenido a mi casa, a mi humilde casa. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo se llama su merced? Nicolás, un placer conocerlos a todos por la play. Aquí Sí, nos placer. quitamos los zapatos, ¿o no? Como quieras, estás en tu casa, como te sientas mejor. Bueno, sí, vea, nos quitamos los zapatos, tenemos un lugar para poner los zapatos y, hermano, pues, más que decir, hagamos un house tour. House tour, bueno, esta es un estudio más o menos de 10 metros cuadrados. Está aquí un canapé, un sofá convertible. Un canapé, para los que no hablan francés, es un sofá cama. Un sofá cama, sí. Si lo abres, lo pliegas y llega más o menos hasta por acá. Y pongo la sábana, pongo todas mis cosas para dormir. Aquí después tenemos la mesa para comer, una mesa convertible. O sea que este apartamento es como un Lego. Sí, algo No. así, todo se arma, todo se desarma, sí, Exacto. más o menos. Si va a comer, arma la mesa, si va a dormir, arma la cama. Exacto. Bueno, poner las dos sillas como tú quieras, si estás con alguien, o bueno, un espejo para mirarse, Ay, pero es que para está bonito. arreglarse. Un O sea, espejo muy antiguo, pues vino con el estudio. No, el apartamento obviamente es muy pequeño, pero, Es muy pequeño. pero está bonito. Venga, yo paso por aquí para dejarlo pasar usted hacia allá. El apartamento es esto, así como lo ven. Esta es la mesa, este es el sofá cama y allá al fondo queda pues la cocina. La cocina, tenemos la ducha en esta parte. Esta es la ducha. Esta aquí. es la ducha muy antigua también, sí, tiene muchos años. Bueno, pero sirve. Pero sirve, es funcional. Está la cocina, una cocina eléctrica, el microondas, aquí pongo como todas mis cosas, papitas, bueno, de todo. Porque la nevera, ¿dónde está? La nevera aquí está, aquí abajo. Ah, véala. La nevera aquí está, aquí abajo. Con pura cerveza, hermano. pura ¿Su mamá sí cerveza. sabe o no? Claro, por supuesto, ella lo sabe muy bien, soy músico, tendría que hacer música. Ah, claro. Y la vista desde aquí, venga, chismoseamos. Y una vista Es pues al otro edificio. el edificio de Al enfrente. edificio. ¿Y estas mallas que ponen aquí es para que las palomas no entren o qué? Sí, es para que las palomas no entren, eso lo pusieron hace poco. Y como puedes ver, todas estas ventanas que están aquí al frente Sí. son estudios. Todo el techo, pues. Todo el techo es estudio, sí. Y aquí ya hacia abajo están todos los apartamentos. Ya los grandes. Los grandes apartamentos, sí. Cada apartamento, si no estoy mal, tiene, cuando lo venden, venden el apartamento más sus estudios y la CAF. ¿Y de aquí cuánto paga, si le puedo preguntar? Sí, por supuesto, pago 510 euros. Y eso es solo renta. ¿Qué es un día bueno, un día malo? Lo lindo y lo malo de vivir en un lugar así. Lo malo es que como es muy pequeño, digamos, no sé, estás haciendo algo de comer o estás preparando algo
y tienes que mover todo. Si te vas a acostar igual... Está eso no- caliente, porque en este momento yo tengo calor. Cuando es verano aquí se pone muy caliente. Sí, muy caliente, muy caliente. No Toda tiene la aire época. acondicionado. No tiene aire acondicionado, pero tiene un radiador para calentarse en el invierno. En el ¿Cuántos invierno. años lleva usted aquí en París? Yo llevo 4 años y medio. Y 4 los años. 4 viviendo aquí. De los 4, más o menos 2 años llevo viviendo aquí. Hablando aquí ya de todo un poco, usted pues, es bogotano, lo siento en el acento, hermano. Sí, muy bogotano. ¿Y qué hace aquí en París? Soy músico, estudié en Bogotá, después gané un concurso para tocar aquí con el presidente Macron y el presidente Santos en el 2016. Gané el concurso por el Ministerio de Cultura, me enamoré de París y decidí venirme a estudiar aquí. También me comencé a conocer a mí mismo en el aspecto musical, comencé a hacer mis propias canciones, ahorita estoy produciendo algunas de mis propias canciones, aquí mismo las produzco, aquí En este espacio. en este espacio producimos todo. Sí. Bueno, y si tiene por ahí alguna red social donde le puedan ir a chismosear, aproveche y déjela ahí abajo. Bueno, me pueden buscar como Miranda en YouTube, Spotify, en Instagram. París, expectativa versus realidad. Expectativa, yo creo que a París lo muestran como en las películas de que todo es hermoso, de que es la ciudad del amor. Para mí el estar aquí, bueno, ya te chocas con una cultura. Yo cuando llegué no hablaba francés, tampoco hablo inglés en estos momentos, pero cuando llegué no tenía ninguno de los dos idiomas. Muchos de ellos no les gusta que les hables en inglés. En 4 años, ¿usted diría que su caso aquí en París es una historia feliz o no tanto? Es una historia muy feliz para mí mismo porque aprendí a conocerme, cosa que yo creo que no hubiera pasado si estuviera todavía en Colombia. El hecho de aprender a vivir solo, de buscar por sí mismo el dinero, el hecho de no tener familia también es difícil, no es fácil, pero bueno, tus amigos se vuelven tu familia y al final los mismos amigos que tengo desde que llegué son los mismos que tengo ahora y ya efectivamente son mi familia todos. Hermano, ¿y el baño? El Porque baño. yo vi ducha, vi todo, pero no vi baño. Sí, tenemos un baño compartido para varios estudios. Mano, pues muchas gracias por dejarnos conocer su hogar. Felicitaciones y que viva la música. Que viva la música, un placer. Este es el pasillo del apartamento. Todas estas puertas también son estudios. O sea que aquí vive alguien, aquí vive alguien. Estamos en el techo del edificio. Y aquí quedaría entonces el baño, que es este de aquí. El baño es compartido con todas las unidades del piso, nada más y nada menos, simplemente un trono que cuando usted tiene la necesidad y está ocupado, pues le toca esperar. Ahí les dejo a París, amigos míos, la ciudad de las oportunidades. La ciudad de las oportunidades puede ser cualquier lugar dependiendo de cuántas ganas tenga usted de luchar, de guerrearla y de cumplir sus sueños. Pero eso sí, si llega a ser aquí en París, métale la ficha a aprender el idioma. ¿Qué opinan del estilo de vida de París en 9 metros cuadrados? ¿Estarán dispuestos a vivir en la ciudad de sus sueños en esas condiciones? Lo lindo, lo malo, lo bueno y lo feo. Los leo en los comentarios. Para todo lo demás, nos vemos en el próximo video. Desde esta tan linda y controversial ciudad. Chao, Ole.